Me asustas, pero me gustas. Un podcast de amor al horror. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Me asustas, pero me gustas. Yo soy Ramón y conmigo está Mariana. Hola. Oli. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad un poco sufriendo achaques. No voy a mentir. He estado mejor. Esta semana fue así como la semana del... que me pegó otra vez la crisis de los 30, que bueno, ya no tengo excusa porque eso ya pasó hace un tiempo, pero no sé, como que cosas que antes no me provocaban nada. Ahora, desde que cumplí 30, esta semana comí medio chile jalapeño. O sea, medio chile jalapeño no es nada. Y un ardor de estómago, Ramón, que estaba yo así, deshonrando a mis ancestros mexicanos. De verdad. Esa tierra de blancos te hizo débil. Sí, yo no sé qué pasa. Y también, tú sabes que tomo café como si no hubiera mañana. O sea, soy adicta a la cafeína. Ajá. Y descubrí un café, un cold brew que compro en el súper y entonces tengo en mi refri siempre, ¿no? Porque ahora como ha estado haciendo calor, se me antoja de repente mucho el café frío, ¿no? Y es, Ajá. aunque es medio caro, es mucho más barato que estar saliendo a comprar cold brew en Starbucks o en donde sea, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió que era como una gran idea tomarme 2 el mismo Mariana. día. Sí, entonces no solo estoy con una sobredosis de cafeína en este momento, sino también con un poco de ardor de estómago de nuevo, entonces sí. No, y ahí te vas a dormir como a las 2 de la mañana, como te pasa cuando tomas demasiado cafecito. Acabando de grabar, voy a ir a correr al cerro, yo no sé qué voy a hacer. Bailar High Energy en el Patrick Miller. Ay, sí, como el señor de la zona 5, le dicen lobo y baila increíble. Es mi ídolo. Ay, sí, busquen ese video en internet, es una maravilla. Maravilloso, si no lo han visto de verdad. Las personas que bailan High Energy son de mis ídolos. Ya te dije que, Sí, claro. o sea, mi único... O sea, si algún día tuviera hijos, les diría que te conocí en el Patrick Miller y que me sedujeron tus moves de High Energy. Claro, hubiera estado ahí como tru tu tu tu. Sí, exacto, así te imagino, y ya sabes, así con el outfit así maravilloso y así bailando en un círculo así en medio de todos en el Patrick Miller, Ramón así el rey del High Energy. Pero Ramón el rey de la zona 6. 6. Muy satánico, me gusta. Muy satánico. Muy bien. Sí, oye, ¿y tú cómo así estás? Yo estoy muy bien, fuera de que ahorita se está cayendo el cielo, nomás le di grabar y empezaron los truenos, pero espero que no se escuchen tanto, o que no se escuchen. Es buena ambientación para el episodio que tenemos hoy. Sí, ahorita platicamos de eso, pero yo estoy muy bien porque esta semana me dieron a la perrita que adopté, a Mila. Sí, me asustas pero me gustas, oficialmente tiene una mascota. Mi Mila o Milagros. Es una mascota que conocí gracias a unas transmisiones en vivo que estamos haciendo con una asociación que se llama Presencia Animal. Ahí pueden ver en mis redes 1000 fotos de mi nueva bendición porque es lo único que me interesa hoy en día. Se llama así porque de chiquita sufrió un accidente y le tuvieron que arreglar las patas y sobrevivió prácticamente de milagro, pero está... muy linda, es muy tierna y estoy muy contento. Yo digo que pongas fotos de Mila, Milagros en nuestras redes oficiales para que la conozcan nuestros escuchas, porque sí, Ramón está, pues obviamente, o sea, vuelto loco con la bendición y ya van a ver, está muy adorable, la verdad. Sí, estoy muy contento. La verdad es que también se llama Milagros porque se la pedí al Señor de las Maravillas, referencia al episodio pasado. Chan, chan, chan. Chan, chan. Mejor que te la haya llevado el Señor de las Maravillas y que no haya sido un regalito del Popobagua. Exactamente. Me visitó el ser correcto esta semana. Ay, sí, pero sí. Pues muchas felicidades por tu nueva bendición. Sí, mi nueva bendición. Aquí está acostada junto a mí. Esperemos que no nos haga tanto ruido. Y bueno, hoy, ya después de esa plática, que no va tanto con lo del podcast, pero
Sí, no tiene mucho que ver con el mood por el que estamos intentando ir en este episodio. Exactamente. Sí, de hecho hoy tenemos un episodio de esos que espantan un poquito Chan, más. chan, chan. Warning Ajá. oficial. Eh, y de hecho sí, hoy traemos unas historias que me dejaron bastante frío. Sí, o sea, todas están increíbles y todas van a tener un tema en común. Todas tienen que ver con personas que vieron como alguna especie de sombra en su casa. Uy. Y vamos a platicar también sobre eso. Entonces hoy va a estar súper interesante. Aparte de que vamos a platicar de temas ahí paranormales, vamos a contarles historias muy creepy. Quédense al final porque les vamos a platicar también de qué vamos a hacer. Este es el último episodio que hacemos de experiencias paranormales, pero vamos a seguir relatando sus historias. Entonces al final les contamos más. ¿Cómo va a cambiar el formato? Porque la verdad es que nos han mandado unas excelentes, como pues ya sabrán por el episodio anterior que hicimos y ahora están por asustarse con estas que les vamos a contar el día de hoy. Y Ramón fue el que las escogió en esta ocasión, entonces yo estoy lista para sorprenderme, aunque creo que ya las conozco porque como les contamos en nuestro episodio pasado, de repente mi ASMR sesión de relajación para dormir es Ramón contándome sus historias paranormales. Y creo que unas de estas son de esa selección. Exacto, sí. De hecho, las primeras dos que van a escuchar, vamos a estar leyendo una y una, Mariana y yo. Las primeras dos que van a escuchar fueron parte de mi ASMR tétrico. Yo me estaba muriendo del susto porque están muy buenas las historias y Mariana así como, sí, cuéntame una historia más, ya me estoy quedando dormida. La verdad es que sí, o sea, me gusta mucho, me hace muy feliz, me lleva a mi lugar feliz y pues me relajo y así me puedo dormir. Te digo, no quiere decir que no me causen miedo, pero pues no sé, disfruto mucho como simplemente como de ese ambiente que se genera cuando alguien te está contando una historia de terror. Sí, claro, o sea, es justo ese ambiente, y sí entiendo, porque justo pues empiezas a narrar las cosas un poquito más lento y empiezas a contarlas, pero insisto, yo estaba como temblando tantito de los pies, de que dije, caray, se puso un poco fuerte esta historia. ¿Y tú? Y yo, feliz. Pero bueno, voy a intentar ahora sí Me parece muy espantarte. bien. Pues, ¿te parece si empezamos con las historias? Sí, perfecto, si quieres Ok. empieza tú. Nuestra primera historia nos la hizo llegar Karen Montserrat a nuestro correo, que les recuerdo es measustaspod@gmail.com. Y dice así: Hola chicos, amo su contenido y más escuchar historias de terror de sus voces. Les da un toque muy especial. Esta es mi historia. Cuando tenía 13 años, nos mudamos a un departamento en el cual, desde que entré, no me gustó nada. Y aquí entra la típica frase de tenía una vibra muy pesada. Pero así era. Sin duda, la zona más pesada era mi nueva habitación, la que compartía con mi hermana menor. Ella tenía 6 años en ese entonces y dormíamos en una litera, ella en la parte de abajo y yo en la de arriba. Desde la primera semana, cuando me acostaba, notaba un olor muy extraño que no me dejaba dormir. Así pasaron 3 días hasta que me cansé, y en la cuarta noche decidí bajar de mi cama e ir a la sala. Ahí me quedaba despierta toda la noche, sentada en el sillón, abrazándome las piernas. Cuando mi papá, que era el primero en despertar, se levantaba, yo me metía rápido a mi cuarto para que no me viera. Una noche le pedí a mi mamá que se quedara conmigo. Me estaba rascando el brazo para que me durmiera. Ella permaneció parada al lado de la litera hasta que se cansó y me dijo que se sentaría en la cama de abajo, pero que se quedaría en el cuarto. No podía dormir, sentía mucha angustia y esta se intensificaba si cerraba los ojos, así que me senté. Todo este tiempo estuve platicándole a mi mamá sobre mi día. Recuerdo que ella me contestaba con pequeños En un punto de la plática, yo le hice una pregunta, a la cual me contestó con otro Lo primero que pensé es que ya se estaba quedando dormida y solo me estaba dando el avión. Me asomé y vi sus piernas que sobresalían de la cama de abajo. Entonces proseguí con mi historia.
No pasaron ni 30 segundos cuando le volví a hacer una pregunta, solo que esta vez no contestó. Le dije, no te duermas, y de nuevo no hubo respuesta. Decidí asomarme y mientras lo hacía le dije, mamá, ya no vi las piernas. Entonces me asomé aún más y pude ver que en la cama ya solo estaba mi hermana dormida. Me asusté tanto que me hice pipí. Recuerdo el miedo que sentí e incluso escribiendo esto estoy temblando. No pude hacer nada más que taparme con mi colcha y de nuevo no dormí nada esa noche. Mi pobre mamá se pasó la semana siguiente levantada al lado mío hasta que me quedaba dormida. Una noche me desperté y recuerdo que lo primero que vi fue la silueta de una persona parada en la puerta de mi cuarto, la cual estaba abierta. Lo que no tenía sentido, pues siempre la cerrábamos. La silueta estaba asomada y en cuanto la vi, se desvaneció. Como ya se notaba mi falta de sueño, mis papás, preocupados, decidieron que yo me dormiría en el otro cuarto con mi mamá y mi papá se dormiría con mi hermana. Todo parecía ir bien hasta que una noche me desperté con una sensación horrible y con ese olor tan desagradable. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue a mi mamá dormida, dándome la espalda. Recuerdo que me tallé los ojos y me giré boca arriba. Y logré ver una figura negra, la silueta de una persona parada frente a la cama. Y como la otra noche, solo fue un segundo y se desvaneció. Rompí en llanto y tapada con mi cobija, susurrando, me puse a rezar el Padre Nuestro hasta que amaneció. Ya no comía, no quería que llegara la noche. Recuerdo que a partir de las 7 ya no tomaba nada de líquidos por el miedo a tener que ir al baño en la madrugada. Al acostarme me daba miedo cerrar los ojos y también me daba miedo tenerlos abiertos. Lo único que lograba calmarme era que mi mamá me abrazara y yo escondía mi cabeza en su pecho. Al poco tiempo nos volvimos a mudar, al mismo edificio, solo que a otro departamento. Y todo mejoró. Ya no tenía miedo. Incluso volví a dormir con mi hermana. Estoy segura de que todo lo que viví en ese lugar fue real, aunque quiero creer que quizá fue por la falta de sueño. Pero no lo sé. Solo sé que fue una época horrible para mí. Y cabe aclarar que mi miedo era tal que nunca les conté nada a mis papás ni a mi hermana. Supongo que mi mindset de ese entonces era que al decirlo en voz alta se haría más real. Fue hasta hace unos años que le conté a mis papás todo lo que me había pasado y mi mamá me explicó que ella también tenía un sentimiento raro viviendo en ese lugar. No sé explicar lo que me pasó, pero lo que sí sé es que no fue mi imaginación. Viví 5 años en ese edificio y nunca nadie se quedaba más de 6 meses en ese departamento. Casi siempre permanecía vacío. Y de corazón espero que siga así. Ay, qué cosa, ¿no? No, pobre, de verdad. Qué horrible experiencia, Karen. Ahora que lo leíste, tú sí te dio miedo. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que sí, ya estaba medio a punto de dormirme porque como que no registré muchas cosas en ese momento. O sea, como el hecho de... ¿Puedes imaginarte el hecho de pensar que tu mamá estaba ahí? Eso es justo lo que me traumó. O sea, que ella le estaba hablando a su mamá y que todavía, o sea, vio el cuerpo, ¿sabes? Sí, se me pone la piel chinita cada que leo esta historia. Es algo intenso. Sí, a mí también, qué horror. Y el olor a podrido, ¿no? Que ya ves que siempre va como muy relacionado con entidades más bien demoníacas, ¿no? Sí. Según yo, eso es como siempre una de las cosas que te dicen, ¿no? No es solamente un fantasma, sino que tiene que ver con este como azufre o como con esta podredumbre que asociamos con el infierno. Ajá, claro, ¿no? Y siempre, ¿no? Siempre que hay algo verdaderamente maligno, también viene por el olor. Es algo como súper, pues, contado siempre, ¿no? Y justo cuando recibí este correo, pues sí me quedé como, wow. Y entonces luego estábamos grabando el episodio de parálisis de sueño y dije, bueno, igual y esto hasta va para ese episodio, ¿no? Y justo le pregunté si podía hacer parálisis de sueño o algo similar. Y entonces justo Karen me contesta, gracias a Dios nunca he sufrido parálisis de sueño. Creo que me daría un infarto del miedo de no poder moverme ni hacer nada y estar expuesto y vulnerable.
y justo me dijo que no sabe qué es lo que le apareció, que lo recuerda como una sombra completamente negra, de un negro muy intenso, que ya destacaba incluso en la oscuridad, que no tenía facciones ni se le notaban los ojos. De hecho, nos mandó una foto de un ser sombra que es similar al de parálisis de sueño, y nos dijo, se parece, y he leído sobre parálisis de sueño y como que va muy de la mano, pero ella sí se podía mover durante, después, antes, en todo momento se podía mover. Jamás tuvo sus reflejos más despiertos y ágiles que en esas dos ocasiones, y no le tomó más de un segundo esconderse bajo la colcha. Entonces ella era completamente dueña de todas sus... Sí, sus facultades, ¿no? O sea, sí, que es como muy extraño esto, ¿no? Porque es lo que creo que hablábamos tangencialmente en el episodio de parálisis del sueño, y es que hay personas que te dicen, ¿no? O sea, intentan ahora explicar cualquier tipo de esta manifestación paranormal que puede ocurrir en la noche con parálisis del sueño, porque es algo que de algún modo la ciencia nos ha dicho que existe, que es un proceso que está ocurriendo en tu cerebro. Pero ¿cuántas personas hay que dicen no? O sea, mi experiencia no entra dentro de esto, ¿no? O sea, por mucho que sí vi el shadow person o a esta agente sombra, lo que sea, pues no, realmente no, como tú dices, no experimentó en ningún momento esa incapacidad de moverse, esa sensación de opresión en el pecho, y además venía como acompañado de otro tipo de manifestaciones sensoriales, como es el oler algo, ¿no? Terrible. Entonces eso a mí me habla de que su cuerpo estaba activo, que sus sentidos estaban así, pues en alerta, ¿no? Para que ella... todo, sí, claro, a todo. Entonces, qué horrible, Karen, de verdad, mis respetos. Y sabes que también me saca mucho de onda, o sea, que ella nunca habló las cosas, ¿no? Creo que es muy valiente de ella, aunque entiendo también como ese miedo de no querer verbalizar para que no se sienta más real. Pero imagínate que le hubiera contado a su hermana. O sea, la hermana más chica... Y todo se queda... No, y los papás que no podía dormir, imagínate a esa edad no poder dormir al nivel que no estaba durmiendo Karen, o sea... pues bueno, algo impresionante. Y por último, Karen igual me mandó un link sobre, o un enlace sobre los Shadow People, o las personas sombras que se refiere ahí, que sí, aparte de que aparecen en la parálisis de sueño, pues mucha gente los ha visto de otra manera, y de eso prácticamente, de estas sombras, se trata todo el episodio de este podcast, ¿no? Y justo me mandó ese artículo que tiene como algunas explicaciones. La primera es la científica, es la que más paz me da a mí, obviamente. Y es esto, ¿no? Justo cuando vemos cosas como con el rabillo del ojo, muchas veces lo que hace tu cerebro es que rellena los espacios, ¿no? Entonces muchas veces pues tu cerebro no sabe cómo rellenarlo de esa manera, y pues super troll, ¿no? Acaba dándote como la peor imagen, así de, pues sí, mira, yo llené la información, ya si está mal, ya te metiste el espanto de tu vida, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que estoy como entre dormida y despierta, y que como que volteas a ver algo, lo primero que encuentras como entre las sombras de tu cuarto, y no sé, ves la silla con tu ropa y dices, hay alguien sentado ahí, me está viendo, no sé qué, y después como que ya, o sea, topas que es la silla con tu ropa, pero en ese momento tu cerebro sí te trolea durísimo de que hay alguien sentado ahí viéndote, ¿no? Sí, claro, y es como la experiencia de cuando te dejaban por primera vez solo en casa a tus padres, que tú bien valiente y de pronto ya por todos lados estabas viendo estas sombras. O yo que toda la vida dormí en el mismo cuarto que mi hermano, y de pronto las primeras veces que me quedé solo me quedé como, ¿qué pasa? Y siento que también es algo que puede pasar como mucho cuando empieza a bajarse la luz, como cuando estamos en esta hora gris que le llaman. Siento que ahí es como cuando tu cerebro se empieza a confundir cañón, ¿no? Pero, pues con lo de Karen, la verdad, ustedes sean los jueces, pero no parece tanto eso, ¿no? Porque, o sea, no vio sombras nada más, vio los pies de su mamá y de pronto ya no estaba. Sí, ya sé. ¿Sabes qué? Ahorita esto, bueno, a lo mejor va como a aligerar un poco el mood de esta historia tan creepy, pero me quedé pensando han habido varias veces que a mí me ha pasado como eso que dijimos ahorita, ¿no? Que sientes que hay algo ahí y como que mi reacción es que me paralizo. En vez de como de salir corriendo, de gritar o lo que sea,
me paralizo porque pues es eso, mi cerebro no sabe exactamente bien qué hay, también como que hay una parte de mí que me da pena, imagínate hacer un escándalo y que no sea nada. Y me acuerdo una vez que estaba igual como medio despierta y empecé a escuchar unos ruidos en mi cuarto y yo, en casa de mis papás, ¿no? Yo, ¿de dónde viene? Pero era un ruido muy raro, ¿no? Y se escuchaba en el techo de mi cuarto. Y yo entonces no me atrevía a ver qué había ahí, porque era como, no sé, las 2 de la mañana, estaba totalmente en obscuridad todo y no quería prender la luz porque me daba mucho miedo saber qué había en el techo, ¿no? Sí, claro, a veces lo peor que puedes hacer es Exacto, y entonces en mi mente, no sé por qué, imagínate cómo me traumó, que esto tiene muchísimos años y hasta la fecha me acuerdo, yo pensaba que era como una muñeca que yo tenía en el closet que me daba muchísimo miedo y que la muñeca estaba como arrastrándose por el techo, así. Sí, ya sé. ¡Qué horror! Y entonces así estuve. Me acuerdo que lo único que alcancé a hacer fue ponérmela como Karen, así. Me tapé la cara con la cobija y me quedé despierta toda la noche escuchando ese ruido porque no paraba. Y cuando ya empezó a salir el sol, que ya podía ver, dije, no, pues ya, ¿no? Ahora o nunca. Era una estúpida de esas que le dicen paloma de San Juan, como una especie de polilla, que estaba como arrastrándose por todo el techo de mi cuarto y yo, también me dio mucho asco porque tengo terror a los bichos, pero al menos no y sobre todo a las mariposas y polillas. Sí, pero al menos no era una muñeca satánica arrastrándose por el techo, como gateando por el techo. Entre los terrores, bueno, eso solo, y para aligerar un poquito más esto, sepan que una de las primeras citas que tuvimos Mariana y yo fue en el zoológico de Chapultepec y la hice entrar a donde están las mariposas y no entendía hasta qué nivel eso era como una pesadilla para Mariana. Sí, Ramón pensó que iba a ser súper romántico porque en el mariposario del zoológico de Chapultepec puedes como continuamente están como naciendo las mariposas, entonces como que te dan una y tú la puedes liberar y ves cómo vuela y así, y Ramón así como que había planeado el super romance y yo porque les tengo miedo a las mariposas, entonces estaba yo paralizada, aterrorizada, o sea, para mí fuera el infierno en la tierra. Y Ramón jurando que yo iba a estar así como, wow, qué chico tan... Pero eras muy buena para hacerme creer que estabas muy contenta. Sí, todavía me daba pena decirte que no. Hoy en día sí te diría como, estás mal de tu cerebro. Jamás. Sí. Bueno, regresando a las explicaciones. La segunda explicación es bastante sencilla. Fantasmas, demonios y otras entidades paranormales. Creo que no hay nada más que decir. Esa va a ser mi opción. Esa es la que escojo. Ok, opción 3 es cuerpos astrales. Que yo digo que podría ser stalking paranormal. Ok. Entonces, pues imagínate, el nuevo nivel del acosador es que ahora te acosa con su cuerpo astral y sale como sombra en tu cuarto. Imagínate. Oye, voy a aprender proyección astral y me voy a aparecer en tu casa todo el tiempo. Ay, ojalá sí. ¿Te imaginas? Bueno, solo vas a hacer una sombra, ¿verdad? Solo lo vas a hacer para hacerme creer en los fantasmas. You know it. Pero bueno, en realidad, más bien se refiere, según un investigador que se llama Jerry Gross, que este investigador enseña viajes astrales y todas esas cosas, que podemos ver las sombras de los cuerpos viajeros pasando por diferentes planos. Entonces, o sea, en otras palabras, así, no es tanto como que anda ahí acosándote a ti, sino que simplemente te tocó el momento en el tiempo en donde pasó por tu cuarto. Pero tengo una duda antes de que sigas, o sea, ¿a qué se refiere con un cuerpo astral? O sea, es como una persona que literalmente se está desprendiendo de su cuerpo y es como su espíritu que está como viajando. Ándale, como una especie de sombra astral que está pasando por ahí, ¿no? Es como si fueras Peter Pan y te deshicieras de tu sombra. Ok, interesante. Y luego la tienes que ir a buscar. Pero sí, pero hablando así como de pasar en diferentes planos y todo eso, la cuarta es así lo más alienígenas ancestrales, que es viajeros interdimensionales, que son series ya sea en otras vibraciones según o en otros planos. Hay varias teorías, ¿no? Desde que por accidente a veces lo vemos, eso también es como una disque explicación a los fantasmas. Que me chocan esta clase de explicaciones porque son disque científicas, pero son menos científicas que los fantasmas, ¿sabes? O sea, prefiero, o sea, no,
para mí, esta es mi explicación menos preferida, pero la otra es que sean como personas literalmente visitando la Tierra desde otros planos u otras tierras, etcétera. O sea, como que lo que Y te la molesta es la última, teoría tipo es un error en la Matrix. ajá, Ok. exacto, es como un error en la Matrix. Entonces empezamos con un error en la Matrix de tu cerebro y después como un error en la Matrix científica. Y la última explicación, hablando de alienígenas ancestrales, es aliens. No me vieron hacer las manos como el meme, pero aliens. Y ya, por último, Karen nos dijo como no sé si si me inquieta más la idea de que sean entidades malignas o extraterrestres. Qué miedo. Y ya está. Ustedes díganos qué piensan que es. Ustedes díganos sus teorías. Igual y con lo de la parálisis del sueño que hablábamos, que había como un montón de fenómenos o se podían juntar con un montón de cosas, pues por ahí puede ser. Yo la verdad espero por Karen que no vuelva a pasar, Sí. independientemente de que sea. Sí, ¿no? qué horror. La verdad es que a mí, o sea, te digo, no me suena tanto a aliens, aunque podría ser por lo que ella dice del olor, ¿no? O sea, porque para mí es como hay tantos testimonios de gente que ha tenido como algún encuentro con una entidad demoníaca y que percibe como ese olor algo podrido o algo así feo, pero pues a lo mejor los aliens huelen feo. No sabemos. Sí, y además como lo dijimos, ¿no? Siempre en donde hay como historias de parálisis, también hay historias de aliens. Insisto, esto no es parálisis, ella nos dejó bastante claro que no es parálisis, porque podía ser, vaya, tenía completa función motriz para sentirse tan asustada como ella quisiera, ¿no? Pero bueno, hay de todo en esta vida, solo espero que no te vuelva a tocar, Karen. Sí, yo también. Y muchas gracias por compartir tu historia con nosotros, Karen. Increíble, yo creo que es la historia de todas las que hemos leído que más miedo me ha dado, pero las siguientes compiten. Voy a contar la historia de Geraldine Guarderos y va así. Hola, adoro su podcast, a ver qué les parece esta historia. No sé muy bien cómo comenzar a contarlo, porque no recuerdo muy bien cuándo comenzó, y realmente no tiene un final hasta ahora. El recuerdo más remoto que tengo es probablemente de cuando iba a la preparatoria o a la universidad. La casa de mis padres es de 2 pisos, tiene 4 recámaras y diría que sí es algo grande. Recuerdo muchos días que mis papás salían por la tarde, quizá alrededor de las 2 o 3. Y yo me quedaba sola, la mayoría de las veces en mi cuarto, que está en el 2º piso. Pasó en múltiples ocasiones que yo estaba leyendo o en la computadora o jugando, cuando de pronto escuchaba la puerta de la cochera y la puerta principal de la casa abrirse, e incluso escuchaba los pasos de mis papás entrando a la sala, a la cocina, acomodando las compras del supermercado, etc. Lo único raro era que no hablaban nada, entonces me daba curiosidad y les hablaba desde mi cuarto, o bajaba incluso para saludarlos y ayudarlos a acomodar las compras. Al bajar no había nadie, todo estaba cerrado y mis papás usualmente llegaban 1 hora después o incluso más. Esto ha pasado desde entonces y siempre se ha repetido. Incluso ha habido ocasiones en las cuales yo me encuentro sola en la planta baja viendo la tele, leyendo, cocinando, y los pasos se escuchan en la planta alta, donde no hay nadie. Así han sido varios sucesos, algunos más notorios que otros. Además de los ruidos, ha pasado que he visto una sombra por el rabillo del ojo en múltiples ocasiones. Por ejemplo, una vez estaba en mi cuarto, y sí, es cierto que no estaba sola, por eso se me hizo completamente normal ver a alguien pasar enfrente de mi cuarto hacia lo que yo pensaba que era el baño. Pensé que se trataba de mi papá, pues tiene aproximadamente la estatura de él, pero el caso es que nunca se escuchó que bajara las escaleras o que entrara al baño, que era lo más lógico que podía hacer mi papá en ese recorrido. Tampoco regresó por el mismo pasillo, lo que se me hizo raro. Fui a asomarme a ver a mi padre, que estaba haciendo unas cuentas o algo así en su escritorio, y le pregunté si había pasado frente a mi cuarto. Me dijo que no se había levantado de su silla en la última hora. Ay, no. En otra ocasión, me encontraba con mi hermana y mi mamá en la sala viendo una película o una serie. Era por la tarde. Mi papá estaba dormido porque aún trabajaba y estaba en el turno de la noche.
En estas ocasiones tenía un sueño muy profundo en las tardes antes de irse a trabajar. La sala estaba acomodada de modo que la cocina quedaba de mi lado derecho y yo tenía que voltear al izquierdo para ver la tele. En ese momento, en el brazo del lado izquierdo del sillón donde estaba sentada, estaba echada una de mis gatas. De pronto, volví a ver lo que creí que era mi papá entrar a la cocina. Justo en ese momento, mi gata, que se estaba quedando dormida, se levantó y se asomó hacia la cocina con los ojos completamente abiertos y las pupilas dilatadas. Pensé que era porque en ese entonces le daban cachitos de jamón y cuando alguien entraba a mi cocina, mi gatita corría para que le dieran un poco, pero nunca se movió. Y a mí se me hizo muy raro que mi papá no encendiera la luz de la cocina porque ya estaba algo oscuro, además de que no salía de ahí. Esto me hizo levantarme del sillón y entrar a la cocina a ver a mi papá. No había nadie. Pensé que él había salido y había regresado a su cuarto. Subí inmediatamente y mi papá estaba profundamente dormido, incluso roncando, y se despertó hasta la hora de irse al trabajo. En otra ocasión pasó lo siguiente, y esto lo pudo corroborar mi mamá porque estábamos juntas y solas en la planta alta. Mi papá había ido a comprar unos medicamentos y no debía tardar mucho en llegar. De pronto tanto mi mamá como yo escuchamos que había llegado un auto y se habían bajado de él. Escuchamos que entraron a la casa y pensamos inmediatamente que era mi papá y las dos estábamos esperando a que subiera. Al poco rato, escuchamos unos pasos en la escalera que se detuvieron unos escalones antes de llegar al pasillo al que estábamos viendo de frente. Esperamos y esperamos hasta que mi papá subiera, pero nunca lo hizo. Así que bajamos a la sala para verlo, pues pensamos que había preferido encender la tele antes de saludarnos o irnos a ver. No había nadie, no estaba el auto afuera, mi papá no había llegado nunca. Tardó media hora más en llegar. Siempre nos pasan cosas así en la casa. Parecen no ser violentas y hasta bromeamos que si se pierde algo, cosa muy recurrente y que nunca encontramos lo que se pierde, fue la sombra la que se la llevó. La última vez que la vi fue hace unos 8 o 10 meses, cuando iba saliendo de mi casa para ir a trabajar. Aún estaba oscuro, apagué la luz, la vi frente a mí, a un medio metro de mí. Salí corriendo de la casa. Después se lo atribuía a que había dormido poco, pero el resto de las experiencias sé que han sido reales. ¡Qué impresión! Sí, no, terrible, ¿no? Sí, me llama mucho la atención que, como ella dice, ¿no? O sea, son como manifestaciones más bien, pues, sutiles dentro de lo que cuenta, porque no creo que ella se haya sentido amenazada, como nos contaba Karen en la anterior, claro. ¿no? Sino que, o sea, Geraldine es más como que está compartiendo su espacio con lo que sea que hay ahí, ¿no? Y aquí como que me suenan de las teorías que estabas discutiendo hace rato. La primera rato. tiene un poco más de sentido esta vez. Lo que estaba pensando es como que tiene unos roomies, sombras, medio rateros, ¿no? Porque desgraciados que le andan ahí desapareciendo sus cosas. Pero, o sea, imagínate, no sé, me hizo como pensar en la película que me encanta de Los Otros con Nicole Kidman. ¡Ah, claro! Ajá, claro. O sea, imagínate que hay como otras personas que están viviendo en la misma casa, pero en otro dimensión espacio-temporal, o al menos como en otro momento del timeline, y esos son como ecos de esas otras personas que llegan a la casa, que viven ahí, y a lo mejor Geraldine y su familia, para esas personas, son también como fantasmas, ¿no? Sí, no, o sea, esa puede ser una explicación muy buena, esa explicación está padre. Y aparte, creo que sí explica más cosas, porque no solo está viendo las sombras, y no solo alguna vez la vio con el rabillo del ojo, está escuchando estos sonidos que no se deberían de escuchar, su gato está percibiendo cosas que no se debe escuchar, entonces ahí creo que esa como explicación interdimensional o intertemporal, o como le quieran llamar, puede estar más interesante. Y gran referencia. Hace mucho que no veo esa película. La deberíamos de ver. Ay, súper buena. Y bueno, también le pregunté cómo percibía la sombra y nos contestó: siempre ha sido como si fuera una persona más, hacer ruido como caminara y se siente que hay alguien contigo.
hasta que haces conciencia y la buscas y ya no está. Pensamos que realmente no es agresiva porque solo la vemos andar o la escuchamos, pero nunca han pasado cosas malas cuando la vemos. Y afortunadamente no la sentimos amenazante, digamos que solo es el miedo de saber que no había nadie cuando pensamos que sí. Claro, que finalmente eso, ¿no? O sea, sentir que no estás como en control de tu espacio, de algo tan, pues, íntimo y privado como es tu casa. Sí, exacto. Y quién sabe con quién más la estás compartiendo, pero yo quiero pensar eso, Geraldine, o sea, que son como que, no sé, los futuros o pasados inquilinos de la casa que están habitando ahí contigo y que simplemente hay como... Son como medio troll no nomás. sé, son medio troll nada más, así como, imagínate, o a lo mejor ni siquiera es que lo están robando, a lo mejor de repente les aparece algo así como de, ah, caray, ¿de dónde llegó esto, Claro. no? Así, fíjate, Geraldine, si a ti no te están apareciendo cosas que de repente digas, ¿y esto qué, no? A lo mejor hay por ahí. Sí, claro, esa es una buena historia de ciencia ficción, hay como todo un género de esa clase de historias. Sí, como estos agujeros ahí. Exacto. En el tiempo. Exacto. Pero sí, está interesante. Y pues sí, no deja de ser. Simplemente te digo, esa sensación de no estoy sola, cuando debería de estar sola en teoría, es aterradora. Es pesado. Y Ujú. qué intenso porque llevan viviendo en esta casa un montón de tiempo, ¿no? Pero Sí. bueno, si quieres vamos a nuestra tercera historia. Ok, me parece muy bien. Esta yo se las voy a contar. Y esta la recibimos por mensaje directo de Twitter y nos la mandó Fátima. Su usuario es @fatimonster. Y dice, hola, estoy escuchando el capítulo de experiencias paranormales y quería hacer un comentario. El caso de Hortensia y su hermana, que para nuestros escuchas, pues si no se acuerdan, este lo narramos en nuestro primer episodio de experiencias paranormales. Hortensia nos contó que ella y su hermana dormían en literas. De hecho, como nos contó también en esta ocasión Karen, pero que la hermana que tenía muchas ganas como de experimentar este contacto con una entidad paranormal y cuando se manifestó, por más que la hermana de Hortensia le pedía así como tócame la mano, fue la pobre de Hortensia la que acabó ahí embarrada Recibiendo con... el apretón de manos. Exactamente. Entonces, bueno, el caso de Hortensia y su hermana me recordó algo que había olvidado. Cuando éramos niñas, mi prima Nayeli, que es de Santa Bárbara, Chihuahua, pasaba casi todas las vacaciones conmigo y mi hermana Pamela. Cuando pasó esto, yo tenía 10 años, mi prima Nayeli 12 y mi hermana Pamela 13. Ya era noche y mis papás nos habían rogado que nos fuéramos a dormir, así que nos acostamos. Estaba en mi cama con mi perrita French. Nayeli y Pamela estaban en la otra cama. Pamela dormía pegada a la pared y Nayeli quedaba en la orilla junto a mi cama. Nayeli y yo estábamos jugando a asustarnos. En la oscuridad yo me levantaba e iba a asustarlas a la cama, a ellas y así mutuamente. Tal vez pasaron 10 minutos de jugar a eso cuando nos hartamos y nos dio sueño. Entonces estábamos quedándonos dormidas cuando de pronto sentí presión en mi cama, como cuando alguien se apoya. Entonces abrí los ojos y vi a alguien recostado en mi cama boca abajo, como si tuviera la barbilla sobre sus manos. Yo no podía ver nada más que la sombra, y tampoco podía articular palabras. Desde niña, muy fan de las películas de brujas y cosas diabólicas y así, pero miedosa como la fregada. Así que solo me quedé viendo la sombra, a quien según yo, podía ver que tenía el cabello como si fuera afro. Yo seguía viendo la sombra cuando Nayeli empezó a decir cosas como «Ya no me estés molestando, ya déjame en paz, ya duérmete», suponiendo que era yo. Entonces dijo algo así como «¿Qué es eso?». Y mi perrita empezó a ladrar fuertísimo. El hecho de que mi perra empezara a ladrar me dio mucho miedo y por fin pude gritar. Mi mamá apareció y Nayeli y yo le dijimos que habíamos visto algo. Claro que ella así de, sí, ok, ya duérmanse. Al día siguiente, Nayeli me dijo que cuando volteó para decirme que la dejara en paz, vio como si hubiera alguien hincado en el espacio que estaba en medio de las dos camas. Aunque yo no lo había comentado, ella refirió que la persona parecía tener un afro. Desde entonces nos referimos a ese incidente como cuando vimos al duende, aunque realmente jamás volvimos a ver o escuchar nada. Antes tampoco había sucedido algo parecido. Y está cañón, ¿no?
Ay, sí, me dieron escalofríos mientras lo estaba leyendo. Imagínate quedarte congelado del miedo mientras ves una especie de sombra duende al lado tuyo. Y además hasta la postura del cuerpo estaba súper extraña, o sea, Sí. acostado boca abajo y, o sea, como a mí nunca lo he Casi como si te experimentado. estuviera molestando, ¿no? Como con las Ajá, manos así. ajá. Pero esa sensación como de sentir que alguien, o sea, la presión en tu cama, se me Ay, qué hace horror. como una de las peores cosas que me podrían pasar. O sea, yo sé que digo que quiero tener una experiencia paranormal, pero yo creo que si eso me No así. pasa, sí, me hago pipí. Sí, no así. Entonces, ay, no, 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 de verdad, qué bárbara Fátima. Y además, o sea, como ella dice, ¿no? Una vez más, como en el caso anterior de Geraldine, tenemos su gatita que confirmó de alguna manera lo que ella estaba viendo. Aquí la perrita fue La la que se French puso Poodle. como súper, la French se puso súper, súper loca, ¿no? Justo, y está cañón, ¿no? Que, o sea, nos han llegado varias historias, nos han llegado muchas más historias, pero ¿qué onda con que tantas historias son de sombras que te aparecen? Y que no te Ujú. aparecen mientras tienes parálisis, no te aparecen mientras nada. Mientras estás despierto en la noche en un momento vulnerable y llega la sombra. Ujú. Y me gusta que ellas le llamen como el incidente del duende, a pesar de que la apariencia que describen no tiene que ver como con nosotros nos imaginamos un duende, pero si te pones a pensar lo que ellas estaban haciendo antes de dormir era un juego. Ujú. Y todas estas historias de duendes, chaneques, aluches, etcétera, siempre son como seres muy juguetones Ah, claro. que a lo mejor quería jugar con Y, ellas, y ¿no? que apareció en una especie de forma juguetona. Sí, bueno, quizá quería jugar con ella, pero no el mismo juego que Que ellas. ellas. Entonces eso es lo que está como bastante creepy. Sí, sí, qué cosa. Pero igual también está padre porque, o sea, justo el duende que además hace como estas bromas que pueden ser medio pasadas de lanza y todo esto, pero también siento que es una manera como de que te espante un poco menos, ¿no? De ya, fue un duende, es algo como un poco más tangible que una sombra, ¿no? Claro, o sea, lo que decíamos hace rato, ¿no? Yo siento que verbalizar las cosas las hace más reales y puede dar más miedo, como decía Karen, ¿no? Porque es como de algún modo reconocer que ahí está o que pasó lo que realmente tú sentiste, pero al mismo tiempo ponerle nombre te hace sentir cierto control o como poder identificar un poco lo que experimentaste que pues fue tan raro, ¿no? Y que Sí, además claro. pues las dos lo sintieron y todo, entonces sí, se me hace una experiencia bastante aterradora y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y qué bueno que te gustó la historia de Hortensia, pero qué mal que te revivimos este trauma de Ya sé, infancia nosotros reviviendo traumas. paranormales. Exactamente. Oye, y después de todas estas historias con mascotas, creo que ya descubrí por qué tienes a tu bendición. Sí, pues ya tengo aquí mi bendición para que me proteja de Ay, duendes, aluches, chaneques, sombras y todo lo más que necesite. claro, por supuesto. Sí. Bueno, y con eso vamos a la última historia de hoy, Ujú. antes de contarles cómo vamos a seguir narrando estas historias después de este episodio. Y bueno, esto viene de Milena Hernández en Instagram. Les vamos a dejar también el handle para que lo vean. Y dice: Hola chicos. También quería compartir con ustedes una experiencia que tuve cuando era muy pequeña. Mi nombre es Milena y soy de Chile y siempre he vivido en el mismo departamento en donde ocurrió lo que les voy a contar. Cuando tenía 8 años, mi perro Bandy murió. Lo atropellaron cuando acompañaba a mi mamá y a mi hermana al súper. Mm. Ese mismo día antes de enterarme, estaba con mi hermano mayor en su cuarto, solos en el departamento, y él me estaba contando historias de terror, y recuerdo que justo cuando estaba contando una del diablo, no recuerdo la historia, pero sí recuerdo que cuando dijo mandinga, mandinga, que es una manera de llamarle al diablo en algunas partes de Chile, escuchamos a mi perro en la sala de estar, que queda justo al lado del cuarto de mi hermano y las paredes son muy delgadas, por lo que escuchamos claramente sus patitas tocar el piso. Mi hermano lo llamó varias veces, pero no entraba. Nos extrañamos porque él siempre venía. Entonces salimos y cuando llegamos al salón llegó mi mamá y mi hermana llorando. Nos dijeron lo que había pasado, que atropellaron a Bandy, y recuerdo que con mi hermano nos miramos y les dijimos que no, que él estaba aquí, que lo escuchamos entrar.
Me puse a llorar y mi mamá me dijo que mi tía lo iría a buscar para enterrarlo, porque ellas no se atrevieron a tocarlo. Ay. Sí, ya sé. Ese mismo día en la noche iba a un cumpleaños de una niña que vivía en el segundo piso, que a todo esto era la razón de que mi mamá fuera al súper, ya que iba por el regalo. Ya en el cumpleaños, una amiga que es un año menor que yo me dijo si podía acompañarla a su casa, que quedaba en el tercer piso, a buscar algo. Le daba miedo ir sola porque no había nadie en su casa. Entramos y encendimos todas las luces y nos pusimos a hablar mientras ella buscaba eso a por lo que fuimos. Fue cuando llegamos a la puerta que nos asustamos. La puerta estaba trabada y no podíamos abrirla. No tenía la llave echada ni nada, simplemente no se movía. Nos asustamos tanto que nos pusimos a llorar y a golpear la puerta, pero nadie venía. Corrimos a la pieza de sus papás para gritar por la ventana y pedir ayuda, pero el cerrojo de la ventana estaba quebrado y apretado. Tampoco pudimos abrirla y también nos pusimos a gritar y a golpear la ventana, pero la música del cumpleaños estaba tan fuerte que nadie nos escuchó. Ya a moco tendido nos abrazamos y fue cuando escuchamos las mismas patitas de mi perro caminando por el pasillo hacia la habitación. Las mismas que escuché con mi hermano unas horas antes, pero esta vez no fue en mi casa, sino que en la de ella. Nos pusimos a gritar tan fuerte y salimos corriendo al salón para ver si había una ventana abierta, solo que esta no daba hacia los departamentos, sino que a la calle. También estaban cerradas, sin embargo, se podía mirar hacia abajo y vimos que mi familia estaba cavando una tumba para mi perro justo ahí, y lo tenían envuelto en una manta. Me acuerdo que dejé de gritar y puse mi mano en la ventana y lloré con mucha pena. Justo en ese momento se abrió la puerta de la casa y entraron los papás de mi amiga. Cabe señalar que los departamentos son de esos viejos, en donde sales de tu casa y ya estás afuera, al aire libre en el balcón que compartes con tu vecino y dan a las escaleras. La parte donde enterraron a mi perro era un área estrecha de tierra que rodeaba los departamentos. Actualmente los vecinos de los primeros pisos los cerraron y los hicieron patios propios. Esa fue, considero, mi única experiencia paranormal, porque sé que pasó. Los sonidos que sentí fueron reales porque no solo yo lo experimenté. Además de que no pasó solo en mi casa. También en esos mismos departamentos se sienten en toda la casa durante la madrugada las típicas bolitas o canicas y que corren los muebles. También hubo un periodo de tiempo en el que muchos vieron pasar por su casa la figura negra de un hombre con sombrero. Esa es otra historia que tuve con mis hermanas, pero no sé si considerarla paranormal o simple coincidencia. También les comento que mi perro tenía la costumbre de meterse bajo la cama de mis papás y tenía la costumbre de que cuando se estiraba golpeaba el colchón hacia arriba. Un par de años después de que murió, estaba en el cuarto de mis papás, acostada, viendo caricaturas mientras ellos estaban en el comedor. Fue en la noche. De pronto, siento que me levantan el colchón muy brutal 2 veces seguidas. Salí corriendo de la habitación asustada y les conté a mis papás. Ellos sonrieron y me dijeron, es el Bandy que viene a molestarte. Y yo me quedé un poco triste. Entré al cuarto, le pedí disculpas por asustarme. Después nos dijo que eso fue como una especie de bonita manera de despedirse de él. Que yo siento que justo como que el perro estaba como tratando de despedirse de ella varias veces, ¿no? Pero me llama la atención, a pesar de que aquí no habla tanto de la sombra, a pesar de todo eso, me llama la atención que también era esta especie de cosa que estaba en tu cuarto, ¿no? Y que te estaba diciendo, ponme atención. Sí, claro, o sea, creo que ¿no? Solo que ahora era su perrito. El único error del Bandy fue como querer despedirse de ella cuando su hermano le estaba contando historias del diablo. Sí. Entonces es como, imagínate, claro que tu mente está en eso y lo vas a interpretar como algo así, pero no creo que Bandy la quisiera asustar, o sea, y esto como que me llega como mucho porque yo me acuerdo cuando se murió mi perrita Dina, que todavía la extraño hasta la fecha como si se hubiera muerto ayer, aunque ya van a ser 3 o 4 años. Sí, siempre se extrañan, siempre se extrañan. Yo recuerdo que una noche, o sea, la sentí porque ella dormía en mi cuarto mucho tiempo después. Me abandonó y me cambió por mis papás.
pero muchos años durmió conmigo. Y me acuerdo una noche así, perfecto, la sentí como ella caminaba por mi cuarto y cuando ya quería salir, me ponía la nariz fría como en el brazo, así como de ya, levántate y ábreme la puerta. Y sentí así Sí, claro. como dice Milena, o sea, las patitas, así el movimiento, todo. Y fue como que dije, sí, o sea, como que vino a decirme que sigue conmigo, ¿no? O sea, aunque ya no esté, como que yo la sigo sintiendo como súper presente en mi vida. Entonces sí, es súper triste perder una mascota, es como... Sí, también la mía murió hace 3 años la pasada, y hasta ahorita pues que adopté a Mila. Pero justo son esas cosas que también me dio como un poquito de sensación melancólica. Creo que esta historia está buena para cerrar porque te deja como con una felicidad melancólica diferente a todo lo que fue lo demás. Pero justo esas cosas que tal vez en el momento te sacaban hasta de quicio a veces de tus perritos o que decías, ay, ya no me dejó dormir o lo que sea. De pronto se vuelve como una especie de despedida que hasta Claro. extrañas, ¿no? Y sí, o sea, la verdad es que también esa sensación como de claustrofobia de haber estado encerrada con la amiga y qué desesperación, ¿no? O sea, escuchar la música de la fiesta y que nadie te abre y no saber bien qué está pasando y voltear a ver ese Ay, espectáculo de sí, su familia enterrando a su perrito. Qué bárbara, Milena, de verdad fue un día bien intenso. sí, no, imagínate, pero sí, tal vez fue como la manera de, oye, mira, está pasando esto, te necesitas despedir, pero qué claustrofobia, incluso cuando lo estaba narrando ahorita empecé como, Sí. el no poder salir de la casa y no, imagínate esa desesperación. Pero bueno, por hoy dejamos las historias, esperamos que haya estado lindo este episodio, esperamos que a pesar de todo esto no se hayan espantado demasiado. Sí. Pero sí que se hayan espantado un poquito. Exacto. Y ya, ahora ya Siempre quiero un que nos poquito. cuente la historia del hombre del sombrero, que dijo, me dejó como que picada. Sí, justamente se lo va a pedir. Y eso es como muy buena manera de introducir lo que les platicamos al principio. Vamos a estar haciendo a partir de octubre unas cápsulas en donde vamos a narrar esta clase de historias. Se van a enterar más conforme avance este mes probablemente, pero manténganse pendiente porque en octubre 2 veces a la semana van a tener podcast y vamos a contar justo historias que no entraron aquí. Entonces es el momento, Milena, de que si quieres contarnos la historia de la sombra, no importa si no te pasó a ti, le puede pasar a tus amigos, es el momento Sí, perfecto. y pues sí, es nuestra manera como de celebrar este mes, que es el mes de festejo de los amantes del horror. Y pues que a ustedes les ha gustado mucho esta idea de compartir historias y experiencias paranormales de nuestros suscriptores y que bueno, a mí no me podría hacer más feliz porque como ya saben, mi cosa favorita en el mundo es que me cuenten historias de terror. Entonces, por el medio que ustedes quieran hacérnoslas llegar, ya sea por nuestro correo electrónico, por nuestro Instagram, Twitter, Facebook, donde ustedes se sientan más a gusto, ahí vamos a estar recibiendo sus experiencias. Y sí, prepárense para unos buenos sustos. Así es, recuerden, es measustaspod@gmail.com o measustaspod en todas las redes sociales. Y síganos mandando sus historias, síganlo compartiendo con sus amigos para que ellos nos manden sus historias también. También para que no les pase nada con el Popobagua. Recuerden que es un peligro real y que no quieren que les pase. Pero sí, justamente me parece que es una manera muy buena de cerrar esta parte del podcast. Y le vamos a dar su sección especial. Cada cierto tiempo justamente vamos a estar sacando estas cápsulas. Para todos ellos que dijeron, ojalá fuera más veces a la semana, pues en octubre va a Ten ser cuidado más con veces lo a la que semana. deseas. Además, octubre, ten cuidado con lo que deseas, exactamente. Además, octubre no solo es el mes del terror, no solo es el mes que más esperamos en el año, es el mes de nuestro aniversario 7 número 7. años de ser novios. Y Mariana desde su canal y nosotros aquí tenemos muchas sorpresas para ustedes. Así es, así que no se las pierdan. Y muchas gracias por escucharnos, queridos asustados. La verdad es que hemos estado disfrutando muchísimo este viaje que ha sido el podcast.
y simplemente platicar con ustedes, leer sus historias, pero también que nos cuenten qué les pareció cualquier episodio o que, no sé, hasta que voten por cuál fue su batalla paranormal favorita, su evento de paranormal de los que platicamos, pues significa mucho para nosotros. Entonces, muchas gracias. De verdad que sí. Muchas gracias a todos ustedes. Por hoy lo dejamos ahí y les mandamos un abrazo enorme a todos. Que no sueñen con gente sombra. Bye. Me asustas, pero me gustas es un podcast realizado por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y en Twitter como @measustaspod. Encuéntrame a mí como @marianesu con doble S y a Ramón como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with Teeth. Encuentra los créditos para la música y otra información adicional en la descripción de este podcast.